buenas tardes, un gusto saludarles a esta hora en Argumentos. Como cada tarde es un placer acompañarles, Oriemi González, y nuestras redes sociales a su disposición para que puedan interactuar con nosotros y también con nuestro invitado para esta jornada, @argumentosgb y mi cuenta @soriemi. Para esta tarde nos acompaña Ángel Medina, quien es politólogo, también analista y conferencista. Gracias por estar esta tarde en Argumentos. Hola, gracias por la invitación y saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. Bien, y muchos temas políticos por conversar, diferentes situaciones también y noticias que recibimos durante la semana y también, como hemos visto y conversábamos antes de iniciar el programa, ya desde el año pasado la incertidumbre y desde años atrás también siempre hay en el ambiente esa incertidumbre de qué va a pasar, cuáles son las siguientes medidas que vienen, qué va a pasar con la economía y no hay siempre como un plano de certidumbre, de saber qué va a pasar. Y eso constantemente vemos que se repite, ese ciclo, y quisiera comenzar el programa con eso porque ¿cómo palpamos que está hoy en día la sociedad? ¿Cómo palpamos que hoy en día se va ese debate de, bueno, la coyuntura política que hay, pero también hacia lo social, pero también hacia lo económico, y lo que hoy la gente realmente necesita respuesta, en particular en ese plano político? Mira, la verdad es que hay una marca que tiene Venezuela hace muchos meses y que quizás está en la mente y en la conciencia de buena parte de los venezolanos. Y esa marca tiene una palabra, esa palabra es incertidumbre. Es decir, los venezolanos sentimos que la Venezuela de hoy es una Venezuela que se vive y se trabaja y se entiende día a día. Es decir, hay una incapacidad real de poder predecir o de poder tener al menos algunos tipos de argumentación que te permita pues construir un futuro a mediano, incluso a mediano plazo, ni siquiera a largo plazo. ¿Por qué lo digo? Porque aquí pareciera que Venezuela vive en una constante incertidumbre. Bueno, ¿qué va a pasar mañana en la economía? ¿Qué va a pasar mañana en la sociedad? ¿Qué va a pasar mañana en la política? Pareciera que no hay respuestas concretas y esa incertidumbre se basa fundamentalmente, y lo hemos dicho siempre, en un problema que es estructural en Venezuela, que es la desinstitucionalización del país. ¿Qué quiere decir con esto? Las instituciones que te aportan reglas, seguridad, garantías, certezas, y hoy las instituciones en Venezuela lo que menos le aportan al ciudadano es eso. Pareciera que hay una distancia muy larga entre las instituciones y el día a día de los ciudadanos. Por eso es que los venezolanos hoy sienten que tienen que tragarse al país día a día. ¿Qué te quiero decir con los más básicos? ¿Qué te quiero decir día a día? Bueno, el venezolano tiene que decir, bueno, hoy vendrá la luz o no vendrá la luz, vendrá el agua o no vendrá el agua. Eso para cosas muy básicas. ¿Pasará el aseo o no pasará el aseo? ¿Podré comprar gas o no podré comprar gas? Pero si te vas a el tema de la estructuración, por ejemplo, de la sociedad, los empresarios dirán, bueno, este mes el dólar, la diferencia o la tasa cambiaria se mantendrá, se disparará, nadie lo sabe. La inflación va a subir, va a continuar, me van a permitir importar, no me van a permitir importar. Si te vas al esquema macroeconómico, era bueno, ¿qué va a pasar con la industria petrolera venezolana? ¿Va a haber licencia, no va a haber licencia? ¿Van a venderse los barcos de petróleo, no se van a vender? Es decir, esta incertidumbre juega siempre en contra de la posibilidad de tener tranquilidad y sobre todo de poder planificar. Si tú una sociedad no la planificas, pues lo que puede terminar gobernando es la incertidumbre, y en la incertidumbre hay ese caos que tú tratas de ordenar diariamente. Ahora, en medio de ese caos que se genera, puede en este momento, cuando vemos que es algo que no es nuevo, no es algo reciente, es algo que se repite, ser ese panorama de incertidumbre, volverse la normalidad. Porque ¿cómo avanzamos hablando desde el plano de los venezolanos? Es como, bueno, lo que siempre vienes observando, llega un punto donde a veces la gente, bueno, se cansa y dice, bueno, no, ni modo, solo puedo pensar en mi día, en cómo resolver. Bueno, como decía, o llega el agua, ¿qué voy a hacer si llega? ¿Cómo resolver mi día a día y mis circunstancias, las familias? ¿Cómo sustento? ¿Cómo en ese panorama, quizás hoy en día, bueno, cuando realmente necesitamos avanzar es a eso, a que las instituciones cumplan su papel, donde necesitamos avanzar en muchas áreas y a veces, bueno, desde qué instancias comenzar a hacer esas exigencias y cómo avanzar realmente a ese panorama que necesitamos en nuestro país? A ver, yo creo que el venezolano consiguió una palabra mágica frente a todo esto. Lo primero a decir es que el venezolano no se adapta a la normalidad que vive, no se adapta. Lo que tiene es esta palabra mágica que se llama resiliencia. Trata de superar obstáculos para garantizarse una tranquilidad interna o tranquilidad familiar o tranquilidad dentro de su hogar, entendiendo que fuera de su esfera personal no hay tranquilidad o no hay orden, para no decir que hay intranquilidad, lo que no hay es orden. Entonces, esa resiliencia es lo que lleva al venezolano
a inventarse, a darse la vuelta, a resolver el día, a tratar de taparear una cosa con otra, a tratar de ir resolviendo sobre la marcha, a tratar de inventar con poco, de hacer con muy poco muchas cosas. Y eso, cuando te digo el venezolano, no es solamente en tu casa. Es el venezolano que tiene un comercio, el venezolano que tiene una compañía grande, mediana o pequeña, es el venezolano que tiene un empleo fijo, es el venezolano que no tiene empleo, es el venezolano que estudia, es el venezolano que está afuera y le manda dinero a su familia, es decir, es la persona que está jubilada, es el empleado. Es decir, en términos generales, la resiliencia es ese espíritu de la sociedad venezolana que se ha construido a partir de, bueno, si no hay reglas, yo me construyo las reglas; si yo no tengo certidumbres, yo me construyo algunas certidumbres; si yo sé que todos los días salgo a superar obstáculos, pues entiendo que mi rol es superar esos obstáculos y llegar a casa al final del día con un mínimo de tranquilidad, un mínimo de estabilidad emocional. No es fácil, pero creo que lo hemos aprendido, pero tampoco decir que lo aprendimos quiere decir que eso tiene que ser la normalidad de los próximos años. Por eso es que, en el fondo, hay una exigencia real de que las instituciones funcionen. Eso es importante porque, como lo decías, bueno, quizás no se puede hacer o las personas sienten que no pueden hacer algo porque las cosas cambian, pero es como, bueno, cómo seguir avanzando. Y que hoy en día también muchos dirigentes mencionaban el tema de, bueno, de pasar la página, y para algunos era como, bueno, es que no se puede pasar la página, no podemos pasar una página si no hemos aprendido de los errores, o hay que revisar la página, o cómo avanzamos. Entendiendo que hay errores que no se han corregido, entendiendo que hay respuestas que aún faltan por darse. También cómo asimilar eso en el plano político, entendiendo que, bueno, sí hay que avanzar, pero a la vez avanzar e ir corrigiendo los errores. Y en el plano político hay que comenzar entendiendo una realidad. Y la realidad es que el ciudadano está alejado de la política. Y está alejado de la política en términos generales. Y los eventos que sucedieron de la elección presidencial para acá lo ha alejado aún más. ¿Y qué quiero decir alejado? Está perdiendo el sentido de pertenencia a identificarse con algún sector político que hoy existe en el país. Está perdiendo esperanza de que pueda ser la política el instrumento que le permita resolver esa incertidumbre para darle garantías al ciudadano. Y eso hace que se aleje. Lo estábamos hablando fuera del aire. Estamos a pocas semanas de un proceso electoral y eso pareciera que no está en la agenda de muchos venezolanos, de un grupo sí. Y creo que hay que hacer un esfuerzo por reivindicar el asunto político otra vez en los ciudadanos. Ahora, eso no se hace imponiéndolo, eso se hace tratando de explicarlo todos los días y, por ejemplo, explicar el valor que, por ejemplo, tiene el voto en cualquier sistema, incluso en cualquier sistema que no garantice certidumbre. Bien, y justamente acerca de ese valor vamos a conversar luego de la pausa, pero antes de irnos a la pausa, me gustaría que explicaras ese tema de cuáles son también esas consecuencias de ese alejamiento que decías, bueno, del ciudadano hacia la dinámica política. Sí. La verdad es que uno de los grandes elementos que hay, no solo en Venezuela, en términos generales en América Latina, es algo que llamamos desafección política. ¿Y qué es la desafección política? Es el alejamiento del ciudadano de los asuntos políticos, bien porque eso no le resuelve, bien porque eso no vibra con su día a día, bien porque pareciera que el discurso de la política no llega al discurso que pueda llegarme a mí o que yo lo pueda comprender para entender mi realidad, o en todo caso, por los procesos que han venido desinstitucionalizando a las naciones. En el caso de Venezuela, por ejemplo, el proceso de desinstitucionalizar los partidos políticos le hace mucho daño, o le hace mucho bien a esa desafección política, pero mucho daño a la relación de los ciudadanos con los políticos. Entonces, creo que uno de los valores fundamentales que hay que reconstruir en Venezuela es cómo la política vuelve a acercarse a la gente y cómo la gente siente que esa política, o la política en términos generales, le sirve para mejorar su día a día. Yo creo que ahí es donde está el verdadero asunto de la situación venezolana. Sigue siendo el reto para los políticos venezolanos. Sí, claro. Nos vamos a la pausa, regreso, seguimos conversando con Ángel Medina, politólogo. Ustedes sigan en sintonía de Argumentos.